guitarrista, es el director de Radio Nordeste, que os la recomiendo porque es muy buena y los temas que toca, la verdad es que son fascinantes, a mí me encantan. Sobre todo cuando interviene Luis. Que por cierto, o su hermano, que le tenemos por aquí, que hace mucho que no aparece. Es que me he acercado a la puerta ahí porque me temía lo peor y efectivamente me estaba poniendo los cuernos con mi hermano. Que ya va a hacer la semana que viene un programa con él. Yo nunca he dicho que fuera de fiar. No. Pues te doy la palabra, Ezequiel, para que presentes el acto. Pues peor para vosotros. La verdad es que estoy muy ilusionado, no es la primera vez que tengo el lujo, el placer, el honor de poder presentar un libro a mi gran amigo Luis Moyá. Un personaje que yo no sé para qué escribe, si es que su vida es un libro, que su vida es una historia, su vida es apasionante. ¿Y cómo es él? ¿Cómo es él como persona? Porque aparte de conocer su vida, luego le conoces a él y dices, caramba, qué sencillo es todo. Y no es sencillo, es muy complicado. Y escribir también es complicado. Y cuando lees una obra pues como la que tenemos hoy aquí, que es la de Detente Bala, la memoria de los olvidados, dices, ¿cómo se te ocurre esta historia? ¿Cómo se te ocurre esta cosa? ¿Cómo dando un paseo, como hemos hecho todos, y hemos disfrutado todos, dando un paseo por un sitio tan común, que éramos pequeñajos, íbamos para allá, en llevaban esos padres, en el famoso Rastro de Madrid, que tiene su historia, el Rastro de Madrid, que es algo que también aprovechar un día para hablar del Rastro de Madrid, sus orígenes, que además lo conoces y muy bien. De repente, algo, se encuentra un pequeño detalle, una pequeña medalla, y de ahí empieza a pensar, empieza a darle vueltas, empieza a investigar y escribe un libro tan redondo como es el de Detente Bala. Y yo quería, si me lo permiten ustedes, se me va a seguir yo hablando, lo único que puedo conseguir es aburrirles, es preguntar a Luis por qué escribe este libro, qué es un Detente Bala, que todos nos lo podemos imaginar, pero posiblemente ninguno lo sepamos. Luis, ¿qué es un Detente Bala? El Detente Bala es un objeto religioso que nace en 1833 con las guerras carlistas. Entonces es un trocito de tela que se ponía en los requetés en el lado izquierdo del pecho con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, y es un poco pues un quitamiedos, podríamos decir, ¿no? Y bueno, terminadas las guerras carlistas, vuelve a surgir en la guerra civil, ya de otra manera, ya es un objeto metálico, de metal de poco valor, ¿no? Y suele llevar en el anverso otra vez la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y la leyenda habitual, en vos confío, y en el reverso el soldado que lo portaba solía llevar a la Virgen patrona o al santo patrón de su pueblo, de su pequeña localidad, ¿no? Y esto es en esencia el Detente Bala. Nosotros estamos hablando de un personaje que realmente es el eje central. Hay muchos personajes realmente interesantes, hay una historia de amor fabulosa, hay mucho misterio, hay hasta escenas un poco tórridas de las que no te voy a preguntar. Pero este Arturo Cañas, que de alguna forma es el eje vertebrador de la historia, es un escritor en el que tú te reflejas. A ver, escribir en sí mismo es un acto impúdico, porque el escritor se desnuda siempre en su personaje. Pero si escribes desnudo tampoco pasa nada. Es decir, que no es una cosa consciente. Inconscientemente, casi siempre, el escritor deja partes de sí mismo en algunos, varios, o en uno, o en todos los personajes, porque claro, cuando tú estás escribiendo, tú estás rodeado de un ambiente y llevas a cuestas una vida, una infancia, una adolescencia, todo eso de alguna manera sale a relucir, claro. Otra cosa que te iba a decir, hablando precisamente, hay una cosa que a mí me interesa muchísimo, porque volviendo otra vez, parece que no avanzamos, luego avanzaremos, pero estamos hablando de
del rastro, estamos hablando de la famosa plaza de Cascorro. ¿Quién no pasa por la plaza de Cascorro? ¿Y cuántos de los que pasamos por allí hablamos de la plaza de Cascorro refiriéndonos como que el personaje que vemos allí es Cascorro? Y no es Cascorro. Cascorro es un lugar. Cuéntanos quién es el que está allí y qué es Cascorro. Sí, este es un error común, pero antes de hablar de esto, tengo que decir que Ezequiel, además de periodista y presentador en este momento y que se dedica a la radio, es también un magnífico escritor. Es un escritor costumbrista, o sea, ha escrito libros de Madrid, por lo tanto, esto que está diciendo del rastro es que él lo domina bien, ¿eh? Por eso me gusta mucho hablar con Ezequiel de estos temas. Exagera. No, que sabe, ¿no? Pero es verdad que Cascorro, a ver, a mí me enternece mucho la figura de Eloy Gonzalo, ¿no? Porque es un chaval que nace posiblemente la noche más fría de Madrid, ¿no? Y que es en diciembre, ¿no? Y su madre no lo quiere y lo deja a la puerta de un hospicio. Y entonces en la época a las personas, a los matrimonios que se hacían cargo de estos niños se les daba un dinero, en este caso, en esta época, creo que eran unos 8 o 10 reales al mes. Entonces, este chaval, bueno, pues se cría durante 8 o 10 años en casa, precisamente, de un matrimonio en el que él es guardia civil. Y bueno, cumplidos los 10 años, hoy no nos cabría en la cabeza, pero sucede que lo dejan abandonado, ya no les pagan, ya no lo quiero. Con lo cual, además, pues el pobrecito de Eloy se ve metido en un mundo además en los suburbios de Madrid, ¿no? Sin estar vacunado, ¿no? contra pues lo que sabían todos los chavalines de la época, y él no. Él era una persona con buenos sentimientos, de manera que el hombre lo pasa muy mal, hasta que finalmente encuentra un banderín de enganche y se alista en el ejército. Bueno, por terminar la historia, termina en Cuba, y en Cuba está en una compañía en la que se ven rodeados por los mambises, los independentistas cubanos, y entonces el capitán de la compañía dice: la única solución que tenemos es que alguien vaya reptando hasta donde los mambises guardan la pólvora, las municiones, y que reviente aquello, porque si no de aquí nos van a comer a todos. Total, que sale voluntario Eloy y va para allá el hombre. Por eso, si os fijáis, la próxima vez que vayáis, o si lo miráis en internet, en la estatua de Cascorro, de Eloy Gonzalo, veréis que lleva como un bidón, ¿no? A cuestas. Es por esto, porque él se arrastra con un bidón de gasolina y efectivamente cumple la misión para la que se ha presentado voluntario. La única condición que él pone es que le amarren una cuerda al tobillo para que si muere tiren de él y lo puedan enterrar en España, lo puedan traer a España y enterrarlo en España. Bueno, pero el tío cumple con su misión y no muere, o sea, lo hace bien. Lo que pasa es que luego, pocos meses después de esto, morirá por desarreglos intestinales a consecuencia de la malísima alimentación que tenían los soldados de Cuba en esa época, ¿no? Bueno, es una figura que a mí me enternece mucho, ¿no? De hecho, el pueblecito este donde están ellos cercados es Cascorro, por eso se llama la plaza de Cascorro, pero el héroe es Eloy Gonzalo. Y luego Eloy Gonzalo, los cadáveres no se traían a España, se enterraban allí, pero solamente en un barco, creo que era el Pío Nono, un barco de la Compañía Atlántica, se traen el cadáver de Eloy Gonzalo y el del general que había muerto también en esas fechas, que creo que era Vara del Rey. O sea, quiero decir que yo, cuando voy al rastro, que me gusta ir sin tiempo, sin mirar el reloj y disfrutar de los tenderetes, porque casi es lo mejor, ¿no? Sí. Ir viendo los tenderetes, todo esto. Y de alguna forma hay cosas que te llaman a ti. Eso es. Y eso es el caso de lo que pasó en esta ocasión. Es decir, yo miro, porque siempre lo miro, al pobre Eloy le dedico pues no sé, siempre me produce ternura, ¿no? Su figura, y siempre me acuerdo de él. Pero en ese momento era un día de octubre, recuerdo, pero muy soleado. Y entonces, paseando por allí, de pronto, ¡ping!, recibo como un guiño de un objeto metálico que refleja el sol, y digo, ¿esto qué es? ¿No?
y me acerco. ¿Por qué nos vamos desde el rastro de Madrid, nos vamos a Cuba y volvemos otra vez a Madrid? Yo no quiero destipar demasiado el libro, para eso están ustedes con sus preguntas, pero ¿por qué esos viajes? ¿Por qué no vamos de Madrid a Cuba, de Cuba volvemos otra vez a Madrid? Precisamente buscando este detente bala, o los orígenes del... Es que lo sorprendente de este detente bala, el real, el que yo encuentro en el rastro, es que en ese momento yo voy sin gafas, lo miro y veo Sagrado Corazón de Jesús, digo, pues este es un detente de la guerra, tal, no sé qué, y lo miro por detrás y veo Virgen de la Caridad, y digo, qué raro, porque la Virgen de la Caridad es la patrona de Cartagena. Cartagena fue republicana de principio a fin, y un republicano no podía llevar un objeto religioso en la guerra, por eso me extrañó, ¿no? Pero claro, es que luego cuando me pongo las gafas, ya me meto a tomar mi pinchito de tortilla y tal, pues lo veo el reverso con gafas y veo Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Y digo, anda, esto sí que me dejó totalmente, qué pena no haberlo traído el detente, pues lo tengo en casa. Y esto sí que me dejó turulato. Bueno, que pinta aquí un soldado cubano en la Guerra Civil Española. Entonces eso, yo creo que ahí, en ese momento, ya ahí nació la idea de escribir Detente Bala, ¿no? O sea, y vi inmediatamente, yo sabía que de ninguna manera iba a encontrar el soldado que llevó ese detente en la guerra. Eso es imposible, ¿no? Pero qué más da, lo llevó un soldado, si la vida de un soldado es la de todos fue la misma, ¿no? Combatir, sabéis que por la noche no se combatía durante la guerra civil, entonces combatir de día y por la noche llorar a los que han caído, ¿no? Y así se van desgastando, ¿no? Este chaval, bueno, me estoy adelantando porque es verdad que ahí se producen una serie de cosas que por eso a mí me sugestionó que fuera la Virgen de la Caridad del Cobre y que yo acabara de dedicarle un saludo a Eloy Gonzalo, ¿no? O sea, que digo, aquí está pasando algo, ¿no? Es muy importante, en el libro lo cuenta la investigación que haces, sobre todo a nivel epistolar, cómo vamos encontrando cartas que nos van contando, y aparece Rafael, que fue el portador de este detente bala, y cómo a base de cartas que él escribió, esos huecos en los que no había esa relación de cartas, lo que hizo pensar que podía ocurrir, que no podía ocurrir, sus amoríos. Bueno, es que no quiero reventar muchas más cosas, yo le contaría hasta el final, que es muy interesante, pero igual se enfada conmigo. Y luego una cosa que me preocupa muchísimo, que me encanta y que me entusiasma, dentro de esa historia de pareja ya en la actualidad, de este periodista, este escritor, que es Arturo Cañas, viaja por Castilla y León, se acerca a Salamanca y descubre el fabuloso mundo del jamón, y tú no lo cuentas. Es una maravilla hablar del jamón. Sí, bueno, es que aquí vas un poco hilando todas las cosas que de alguna manera te han capturado, ¿no? Y entonces yo sencillamente me llevé la trama a Salamanca porque, a ver, bueno, vamos a contar primero que yo... Tú cuenta lo que tú quieras. Yo pregunté en muchos pendejetes del rastro cómo os llegan las cosas a vosotros, qué canales tenéis, aunque parezca mentira, eso está súper organizado, ¿no? Y las cosas se van despachando y hay almacenes, porque también es verdad que hay un tanto por ciento elevado de cosas falsas, ¿no? Y entonces, pues un poco vi cómo funcionaba esto, o sea, alguien te puede vender una cosa y cómo la recibe él, pues pregunté. Y entonces invento esa trama, que como de alguna manera teníamos que ir a Cuba, porque por lo que había pasado por el propio detente, ¿no? Pues termina en una señora cubana mayor preguntando, y allí conoce a una chica que es cubana también, y se conocen, se van conociendo a lo largo de la trama, y entonces una de las cosas que yo tenía en la cabeza, no sé por qué, de siempre, de cosas que me interesan a mí, ¿no?
pues es el jamón, ¿no? Y entonces me llevo... Y permíteme un sobre el jamón, realmente es soberbio, porque el jamón lo cuenta de esta mujer cubana, lo que ella se sorprende de lo que es el jamón y, por supuesto, del resultado que se obtiene, claro. Claro, porque él tiene un amigo, él vive en Salamanca, baja a Madrid únicamente. Si te separas un poquito el micro, es que... Sí. Sepárate un poquito, yo creo que... ¿Se me oye bien de todas maneras? Sí, se me oye así, bien, un poquito más separado. Me tumba mucho. Vale. Bueno, pues estaba contando que esta chica, la cubana, desconoce el jamón, le gusta, lo ha probado, pero no tiene ni idea de la historia del jamón hasta el punto de que ella pensaba que el jamón era la pata trasera de una ternera. Y entonces esta se pone a trabajar en Salamanca, pues los famosos jamones de Salamanca, y ahí es donde ella, pues un poco va explicando el proceso del jamón ante el que se está maravillando ella misma, porque está empezando a trabajar ahí, y va explicando pues como el salado del tal, pues cómo es el jamón bueno de Salamanca, cómo termina llegando a nuestro paladar, pues por todas las fases que pasan, ¿no? Es una de las partes en las que me detengo porque me gusta mucho el jamón, lo reconozco. ¿Qué sería la vida sin jamón? Hombre. Oye, otra cosa que realmente sorprende mucho a Arturo Cañas es cuando ve el enganche que tiene este detente bala, que lleva en un principio lo que él piensa que es la bandera francesa. Y eso le sorprende también bastante más, pero al final no es la bandera francesa. No. Es que verdaderamente para mí también fue... Yo no entendía muy bien el colgante del detente bala que yo encontré, porque parecía la bandera francesa, ¿no? Pero luego te das cuenta que los colores no eran los mismos y que si lo invertías, es que eran los colores de la bandera cubana, blanco y negro, y una cruz, ¿no? Entonces todo apuntaba en esa dirección. Y al final, ¿qué nos vamos a encontrar? Que esta es la parte histórica, ¿no?, de la novela. Pues este es un joven que manda cartas a su mujer, que también es una figura muy de la guerra civil. En la guerra civil había soldados, a pesar de su juventud, casados, que van a la guerra, ya son casados y en algunos casos con hijos. Y este pues va mandando cartas a su mujer. Lo encuadran en el ejército de Galicia. El ejército de Galicia es la parte histórica, ¿no? El ejército de Galicia, la misión que tenía era, partiendo de Galicia, pues atravesar España de oeste a este, ¿no?, con la intención, bueno, participando además en algunos frentes importantes como el de Oviedo, ¿no?, y como el de Teruel. Pero finalmente lo que tenían que hacer era llegar al Mediterráneo para partir la península ibérica en dos partes, de manera que de ahí para arriba el empuje de los nacionales empujara, valga la redundancia, a los republicanos a escapar a Francia. Y de ahí para abajo, bueno, pues eso, con el avance de la guerra, era como una bolsa que se iba comprimiendo, un globo que se iba deshinchando cada vez más, ¿no? Pues este ejército de Galicia que termina en el Mediterráneo, en cierto punto del Mediterráneo. De hecho hay fotos por ahí en las que se ven jubilosos a los soldados que llegan allí y se bañan en el Mediterráneo, ¿no? Entonces un poco la novela describe la vida del que lleva el detente, que se llama Rafael Díez, tú lo has dicho, que está puesto en honor a un gran amigo mío y compañero de promoción, Rafael Díez García Borbolla, más conocido como Donato. Entonces esto, pues eso es una parte de la historia, ¿no? Pero el origen está en Cuba, porque ahí está la Virgen de la Caridad del Cobre, de dónde ha salido. Entonces deciden viajar a Cuba a investigar. Entonces se están cubriendo dos frentes, uno que va avanzando en el tiempo, mientras este soldado, mientras va escribiendo cartas hasta que las cartas desaparecen traumáticamente, ¿qué le habrá pasado? Hay que investigar eso también. Y otra parte, de dónde viene el detente, porque es verdad que en Cuba hubo cubanos que llevaban detente bala, en Cuba hubo españoles que llevaban el detente bala luchando contra los mambises cubanos, pero hubo mambises que también llevaban detente bala, que los hacían precisamente en la gran catedral que tiene la Virgen de la Caridad del Cobre, muy cerca de Santiago, ¿eh? Y entonces es en dos direcciones. Por una parte,
qué pasa con este hombre y por otra parte de dónde viene el detente. De todas formas, cuando escribes este tipo de historia, el libro, una cosa buena que tiene es que tiene un buen final, y a mí eso siempre me gusta. Pero cuando escribes de guerras, además cuando te bajas hasta los zapatos de una persona que está sufriendo la guerra, no te estremece la vida que ha llevado mucha gente y la vida que por desgracia siguen llevando mucha gente. Es decir, ¿dónde vamos? ¿Estamos tontos? No, es verdad que para escribir un libro así, que con tintes históricos, tienes que meterte, ¿no?, en esa guerra, y siempre que te metes en una guerra, pues sales desolado, ¿no? Pero bueno, yo también he escrito mucho de los marineros de hace 500 años, de las grandes expediciones. Pero parece que está como más lejano. Aquí estamos hablando de gente casi contemporánea, gente muy cercana a nosotros, de lugares que nosotros conocemos. Tú fíjate que aquí está hablando de un personaje que está en la guerra de Cuba, en la guerra civil, luego en la guerra contra los americanos. De esto de decir, caramba, qué vida, si has estado toda tu vida ahí enganchado en la guerra. Sí, no, la verdad es que aquí podemos decir que nosotros, todos los que estamos aquí, somos unos privilegiados, porque hemos llevado unas vidas pues en las que no hemos tenido, todo el mundo ha tenido sus sobresaltos en sus vidas, pero no ninguno de este tipo, ¿no? Entonces es verdad que cuando te pones a pensar en lo que padecieron esta gente, pero fíjate lo que padeció esta gente en la guerra civil concretamente, lo que padeció fue un poco para que nosotros no padeciéramos lo que padecieron ellos. Y fíjate el caso que le estamos haciendo, o sea, es un poco que el hombre es un lobo para el hombre, por una parte, y que la historia se repite. Pero de todas formas hay una historia de amor preciosa, una historia de amor preciosa que merecerá mucho la pena. Además, de alguna forma está mantenida en el libro y muy agradable y muy sugerente. Yo, si te parece, ¿quieres que lo dejemos aquí y que dejemos que nuestros amigos, nuestros acompañantes nos pregunten? Perfecto. Te pregunten. Solamente quiero añadir, porque es una cosa que me mueve, que la historia, no hay por qué ocultarlo, termina en un cementerio muy querido para mí, si se puede decir que uno quiere mucho un cementerio, porque es el cementerio de los Molinos, que para nosotros los Moyá tiene unas connotaciones muy especiales, pero no voy a comentar más. Pues yo no quería tocar el final, pero vamos, si me da permiso. No, pues si les parece, hablamos con Luis Moyá, que solo tiene un montón de preguntas que hacerle y el libro lo merece, que le pregunte muchas cosas, que aún así merece la pena leerlo. Cuando quiera. Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Pedro Roldán, soy compañero de promoción de Luis y he tenido distintos destinos también con él, y también historiador y doctor por la Universidad de Salamanca. Desde el punto de vista de la historia, me llama la atención efectivamente que se ha hecho un trabajo muy detallado y muy bien coordinado a la hora de, partiendo de un objeto determinado, que podría ser un objeto, podría ser una fotografía, estudiarlo y realizar un trabajo de investigación buscando lo que es restablecer una historia personal dentro de un contexto general, que es el contexto de la Guerra Civil Española. Está detallado y está documentado. Me ha llamado la atención también en uno de los casos que se obtiene información, algo que es poco conocido, en archivos parroquiales, que efectivamente es poco sabido que existe allí una documentación persistente muy importante. Ese es un punto histórico interesante. Otro de los aspectos que me llama la atención es precisamente también las expresiones lingüísticas propias de Iberoamérica, en concreto en este caso de Cuba, que también todo eso hace el libro que se achea también no solamente en el espectro por esta parte científica y por la parte humana. Me gustaría preguntarle en dos cuestiones. Una ha sido, bueno, tres en realidad. La primera ha sido un poco anticipada, que es qué parte de su vivencia, de sus experiencias personales, que pueden ser viajes, pueden ser relaciones humanas, etcétera, vuelca en su libro en concreto, en este particular, no en generalidad. Algo contestado previamente, pero esta parte de cierta forma podría añadirse. Por otro lado, un episodio muy interesante es el hundimiento del castillo de Orique,
que es un episodio importante por el tremendo error que tuvieron el bando nacional introduciéndose en Cartagena cuando era la época de guerra. Siempre me ha llamado la atención. Y en concreto, Luis, hace casi 20 años, que dio una conferencia sobre este detalle, que creo que es muy interesante de alguna manera tocar ese tema, cómo investigó profundamente en eso, pues que es algo que nos ha llamado precisamente porque hemos estado en Cartagena y en la zona en la que se encuentra, hemos visto las reparterías, lo hemos vivido un poco de cerca. Y para finalizar, ¿has encontrado en algún caso algún otro objeto que sea base para una próximo libro? Hola, gracias. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, sí es verdad que ya lo hemos comentado. Es evidente que en la primera parte de la novela Arturo Cañas anda por el rastro, que es un historiador de Salamanca, anda por el rastro y encuentra al detente Bala, ¿no? Pues eso sí es evidente que soy yo, ¿no? El que hizo ese domingo, ese paseo matinal del domingo por el rastro y encontré este detente Bala, que insisto, es una pena, lo podría haber traído. A partir de ahí ya es imaginación, ¿no? Ya dispara la imaginación. Tengo que decir que este libro, la verdad, ha sido, si no el que menos tiempo he tardado en escribir, pues quizá con otro, pero de los que más, en 2 meses, pum, 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 es una historia muy rápida, pero era porque dejé volar la imaginación, ¿no? Y esa es la parte personal, ¿no? De que ese paseo lo hice yo, y todo lo demás pues son cosas de mi vida, claro. Por eso te digo que cuando un escritor siempre se desnuda en su personaje, ¿no? Pues estoy montando todo eso alrededor de Cuba, pues es porque veo que el detente Bala tiene la Virgen de la Caridad del Cobre y lo que me produce la figura de Eloy González, pues todas esas cosas ponen a funcionar, ¿no? De la segunda que me has preguntado, bueno, es verdad que yo me interesé pronto por el Castillo Lite, que fue un barco que se hundió, lo hundieron 3 semanas antes de terminar la guerra civil, una misión fallida, ¿no? Y el barco apareció en Cartagena y una batería de costa lo hundió de un cañonazo que además fue a dar. Llevaban en una bodega, llevaban munición y reventó por dentro, ¿no? Y entonces nosotros, mis hermanos y yo, y Carmen Serra, que está a su lado también, vivíamos en Cartagena en la muralla del mar, dábamos al mar. Y yo recuerdo que en alguna ocasión, jugando en la terraza con mis hermanos, mi padre era fascinante contando historias. Y entonces salí un día y me dijo, mira hijo, allí donde está aquello, tal, allí hay un barco hundido, porque entonces todavía estaba hundido allí, y hay un barco hundido y dentro hay casi 2000 personas. Claro, a mí aquello, imaginaos, un crío, ¿no? A mí aquello me dejó, ¿no? Y bueno, empecé, luego además me fui a vivir a Madrid, me vine a vivir a Madrid, y yo en el CHA, Colegio de Huérfanos de la Armada, no éramos huérfanos, pero íbamos al Colegio de Huérfanos de la Armada. Pues todos los años, el día 6 de marzo, a los chavales nos metían en la capilla a una misa por los héroes del Baleares, que se hundió de un torpedo, tal fecha como esa, el 6 de marzo. Pero luego yo veía que al día siguiente, 7 de marzo, que era el aniversario del Castillo Lite, no pasaba lo mismo. Y a mí aquello me extrañaba mucho, no entendía. Claro, luego lo entendí porque hay unos conceptos políticos por medio, ¿no? Y tal. Pero la historia del Castillo Lite me fascinó desde siempre y empecé a estudiarla, y luego escribí un libro que se llama Perdidos en la Memoria, porque fue cuando se puso de moda la famosa, vamos a ver, había venido cuando murió Franco. Antes de Franco no se hablaba de estos, no se hablaba porque era un error de planeamiento del ejército de Franco, y entonces no se hablaba de ellos. Llegó la transición y no se hablaba de ninguno, ni de estos ni de los otros. Terminó la transición y entonces no se hablaba de estos tampoco porque eran muertos de Franco. Entonces ese libro tenía título puesto desde el principio, Perdidos en la Memoria. O sea, son estos 1477 para ser exactos. Chavales que iban a Cartagena a celebrar el final de la guerra. Tanto es así
que iban a bordo 17 enfermeras también, novias de alférezes y tal, y bueno, iban todos a celebrar el final de la guerra. Embarcaron, eran gallegos, ejército de Galicia, embarcaron con gaitas, con muchas botellas de vino. A mí aquello me impactó mucho. Y en ese momento en la Armada no se podía hablar de estas cosas, porque todo lo que tuviera que ver con la guerra civil estaba, por, digo, hablar en plan dar conferencias, estaba proscrito. La Armada me dijeron que no. Y luego aparte porque hay un tema menor, pero que se hace mayor, porque es dos familias de toda la vida de la Armada a las que este hundimiento del castillo de Olite las enfrentó. Y esas familias, la Armada es una profesión muy endogámica y sigue habiendo muchos hijos y nietos y entonces no se tocaba. Pero de pronto un día me dijeron, oye Luis, ¿tú no tenías una conferencia del castillo de Olite? Pues si quieres darla, pues venga, vamos a hablar ya del castillo de Olite. Recuerdo que es el momento que me has dejado helado cuando me has dicho que han pasado 20 años. Pero bueno, ese fue el momento que fuimos a hablar allí y la verdad es que fue tremendo, porque allí estaba el que había sido mi director de la Escuela Naval, que era vicealmirante, que eran hijos del almirante nacional que mandó Bueno, el caso es que dimos la conferencia y a ti se te quedó ese dato. Bueno, pues esto a mí se me ha quedado de siempre, por eso digo que escribir es un acto impúdico, porque al final lo meto también aquí el castillo de Olite, porque claro, si el ejército de Galicia llega al Mediterráneo, que es verdad que pasó, y el domingo 4 de marzo de 1939 estaban en una corrida de toros en Villarreal, también para celebrar, ya es que se veía venir el final de la guerra, y de pronto los avisan y les dicen, oye, que vais a Cartagena a desfilar, y los meten en el castillo de Olite y otros 19 barcos y los mandan a Cartagena. Pero resultó que no fue a desfilar, sino que fue a morir. Entonces, claro, esta historia pues a mí me impacta, ¿no? y le doy salida cuando puedo hablar. Y la tercera pregunta, perdón. Sí, si has visto en el rastro o en algún otro sitio algún objeto que le llame la atención y que pueda servir o pretendes hacerlo. Pues, si te digo la verdad, objeto no. Pero tú me pareces un personaje muy literario, ¿sí? Cuidado. Pero ya como continuación. El que pregunta entra de guardia. No, pero ya seguro que estás preparando otra cosa. Bueno, tengo un libro ya listo y vamos a decir para zarpar, porque vuelvo al mar. Con este libro de Tentebala me había puesto los pies secos, como se dice. Y este libro que viene ahora lo sacaré después de verano, que el título ya lo dice todo. Titanic, el último bote. Entonces es un libro que, en lugar de acabar como todos los libros de Titanic con el hundimiento, pues empieza después del hundimiento, porque es verdad que a mí el Titanic me apasiona, es un tema que me apasiona, me vuelve loco. Entonces he leído muchísimo el Titanic y he visto que todos los supervivientes que se concentraron en 14 botes, y en cada bote se creó un hermanamiento entre náufragos. Fíjate que eso duró, pues vamos a ver, el Titanic se hunde a las 2:20, pero vamos, se hunde, pero los pasajeros han bajado en el bote a medianoche, vamos a poner, y el Carpathia aparece a las 4 de la mañana. El último bote, que es lo recogen ya con luz a las 6 y pico y tal, que de hecho fotografían el iceberg. Pues han hecho la convivencia, vamos a poner en el caso más largo, de 7 horas. Y sin embargo crea unos lazos para toda la vida entre los supervivientes, ¿no? Porque las más de las veces son gente que han dejado a alguien a bordo y bueno, es un trauma, ¿no? Tremendo, ¿no? Y entonces han llorado juntos, han compartido cosas juntos, han conocido felonías que sucedieron juntos, y todo esto marca, esto es un poco el Titanic, el último bote, esta amistad que se forma en el bote, y esto, y un poquito van contando. Pues es que hay una cosa muy interesante del Titanic, y es que los supervivientes no fueron siempre los que salieron mejor parados. Muchos de ellos
anhelaron la suerte de los que no salieron vivos, porque pasaron cosas tremendas, ¿eh? Ya tenemos tajo para dentro de poco. Y aquí emplazo desde ya a Ezequiel a presentarlo. Yo encantadísimo, sabes que siempre una maravilla. Más primero tengo la gran suerte cuando presento un libro de Luis, que primero me lo he leído y entonces lo he disfrutado, y luego pues presentarlo es tan fácil como contar mi propia experiencia. Seguro que tenéis más preguntas por hacer a Luis. Yo, a ver, conozco a Luis como escritor, él sabe que yo trabajo con escritores además, y me decía, voy a escribir una novela romántica. Yo decía, Luis, ¿cómo vas a escribir una novela romántica? Pues resulta que sí, que ha metido ahí su parte romántica. Déjame que te conteste yo, ahora te conteste Luis. Yo sí he leído el libro y no es una novela romántica, pero de verdad, y lo decía antes, y es verdad, tiene un tronco en el que hay una historia romántica bonita, en ocasiones hasta calenturrorra, o sea, pero muy bonita, no voy a contar más cosas, pero muy bonita, además con buen desenlace. Sí, puede también escribir novelas románticas si se emplea. Yo como tengo la mirada muy sucia, el libro ya me llamaba la atención, pero me he quedado totalmente sorprendido cuando me ha dicho que mucho de él hay en el libro y la parte tórrida esa no pienso perder. Igual es la más sincera suya, no sé. Sí, ¿no? Yo sé perfectamente que a los escritores les cuesta una barbaridad escribir una escena tórrida, por llamarlo de alguna forma. Casi todos terminan pidiendo ayuda o, oye, lee esto, a ver si me he pasado o me he quedado corto. Eso. ¿Qué tal fue la experiencia de escribir una escena tórrida? Para que veas. Basada en tu experiencia. Esos son tus amigos. Eres malo, eres malo. Yo tengo una mirada así. Mira que cuando nos estábamos tomando la Coca-Cola allí, te he dicho que habías adelgazado precisamente para que no me hicieras eso. Pues no, estás más gordo todavía. No, es verdad que las escenas tórridas, desafortunadamente, no son en primera persona, pero sí quería contar una anécdota que me parece graciosa. Yo, antiguamente, hace muchos años, yo escribía para revistas y en el periódico y tal, y contaba mis historias, ¿no? Pero nunca se me había pasado por la cabeza escribir una novela. Pero tengo un compañero, precisamente este que hace de protagonista aquí, Rafael Díez, compañero de promoción, Donato, somos amigos, pero vamos, es muy mal hablado, perdonadme por lo que voy a decir, porque es que son palabras suyas, porque es muy mal hablado. Y un día me dice, Curso, él me llama Curso, porque antiguamente los marineros que hacían la mili en el mismo reemplazo se llamaban unos a otros Curso. Como nosotros éramos compañeros de la escuela naval, pues me llamaban Curso. Curso, así como habla él. Déjate de gilipolleces, de articulitos de mierda, esos que escriben. Tienes que escribir una novela y sacarme a mí hinchándome a follar. Son palabras de Donato. Y le hice caso. Entonces yo la primera novela, valga, o sea, hay que decir que no pensaba que jamás se iba a publicar. Entonces yo ahí, bueno, Donato no paraba. Y entonces, claro, quizá ahí fue donde yo aprendí a escribir escenas tórridas, pero la primera era Donato que las protagonizaba. Y fue tanto que cuando escribí mi segunda novela, que no tenía ninguna escena tórrida, la presenté, es una espía de la Armada, una teniente de navío que entonces era del CSIC, ¿no? Y que tiene que ver unas historias ahí y tal. Bueno, el caso es que cuando la presenté en el puerto de Santa María, me acuerdo un compañero mío que se acercó, había una cola y una fila para firmar cuando yo convocaba más gente que ahora, todo hay que decirlo. Y entonces cuando este llega, se acerca y me dice, oye Luis, es para mi padre. Su padre era del Opus, lo conocíamos porque había sido comandante del Elcano y los que viajaron con él en el Elcano, cuando estaba con... ¿Le quitaste hojas? No, es que ese no tenía nada. Y me dijo, oye,
Luis, es para mi padre, ¿la puede leer? Yo, sí, está bien. Ya se habían mal acostumbrado. Pues sí, quizá yo ahí aprendí a escribir escenas tórridas, pero que las vivía Donato en primera persona. Y recuerdo que la gente, cuando escribí la primera, que la primera mucho más tórrida que esta, pero era Donato, y la gente me decía, oye, pero dime la verdad, lo de la Zodiac, ¿eso pasó o no pasó? Y luego encima no le puede decir que no pasó, es que es la verdad que no pasó. Pero es que si le dices que no, se dice, joder, macho. No, pero la verdad es que era bueno, la verdad es que es muy bonita. Más preguntas. Sí, Luis, yo quería preguntarte por el objeto, porque yo no conozco mucho los de Tente Bala, pero todos los que he conocido eran de tela o incluso papel. Nunca había visto uno de metal, o sea, quiero decir, ¿es normal, no es normal, es raro como objeto histórico? Sí, ¿no? Pues esta es muy buena pregunta, ¿eh? Paco, bueno, presento a Paco Álvarez, alias Paco el Romano. No hay nada de Roma que él no lo sepa. Y tiene publicados unos cuantos libros de Roma. Yo el otro día, hace un par de días, estuvimos en una presentación del último tuyo, Roma Underground. La verdad es que salimos de allí impresionados de lo mucho que sabes de Roma y las cosas que nos contaste. Bueno, y esto que te digo que es muy buena pregunta porque es verdad. Es verdad que el de Tente Bala nace como tela, por eso lo explico al principio, ¿no? En las guerras carlistas, ¿no? Y luego, terminada la guerra carlista, desaparece. Y vuelve a reaparecer, pero con mucha menos fuerza. Porque es que el de Tente Bala original era exclusivo de los requetés. Entonces, claro, en la guerra civil no se prodigó tanto, ¿no? Y curiosamente, hay muchas más posibilidades de encontrar en un rastro un de Tente Bala de tela que metálico. Por eso, aquel día, ese destello es que fue, de verdad, fue una casualidad de las grandes, porque además metálicos, si ya casi no hay de Tente Bala metálicos, pues sí. Pero vamos, que es un objeto, tú lo sabes, ¿no? Un objeto religioso de los que se usaban para... Pero es menos común el metálico en cualquier caso, ¿no? Menos común. No solo porque haya menos, sino porque no había tantos. No había tantos. Es que, claro, además, cuando empieza la guerra civil, pues prácticamente España entera era republicana, ¿no? O sea, Franco cruza el estrecho y empieza aquello, pero al principio, de hecho, uno de los objetivos de Franco, cuando va subiendo por Extremadura, ya llega un momento que se va para Madrid. En Madrid, cuando llega a la altura de Maqueda, Franco se para ahí porque no sabe si seguir a Madrid, que sabe, he hecho muchas interpretaciones de esto, pero si seguir a Madrid o desde Maqueda ir a Toledo a ayudar al coronel Moscardó. Y quiero decir que cuando sube para el norte, que todavía ni siquiera ha tenido lugar esa reunión que el otro día comentábamos en nuestro grupo familiar, de la que Franco sale caudillo de todos los ejércitos, no sabe ni siquiera eso. Y de hecho, o sea, Franco lo que quería ir al norte porque en el norte era por donde entraban además, o sea, había la mayor resistencia, y por donde entraban además Santander y Bilbao, entraban todas las armas a la República. Y de hecho, nuestro abuelo, compañero de munición de Franco, sigue para Asturias y morirá el 13 de octubre en Asturias. Es decir, que toda la zona norte de donde venía el detente, al principio era completamente republicana. Los republicanos no admitían tampoco, no admitían objetos religiosos. Conozco a Luis hace tiempo. Muy buena familia, por cierto. Mira, Luis, te pregunté hace tiempo que yo. No tanto. Digo, menos tiempo. Que te hice una pregunta no hace mucho, porque la verdad que me sorprendió la respuesta y era el libro anterior. ¿Qué número de libro hace este, que el de Tente Bala? ¿Qué número hace de los que has publicado? Pues yo ahora mismo no recuerdo si es el 17 o el 18. Es el 18. 18. Es el 18. Mayor de edad.
Y te voy a decir una cosa, esa chica que ves ahí ha sido mi profesora. Cuidado. Y un día me explicó la Revolución Francesa y me hizo un dibujo de la Bastilla que no me he olvidado, y toda mi vida me la he pasado pensando cómo me gustaría saber dibujar así. Porque me fascina dibujar, pero soy torpe, no sirvo. Menudo dibujo de la Bastilla me hiciste, Carmen. Aparte que me explicaste muy bien la Revolución. Muchas gracias. ¿Puedo contar una anécdota tuya que te la tengo guardada? Son momentos de Pero risa. más inocente. Estábamos estudiando el teatro barroco, el teatro español, de la literatura española. Y entonces, pues, la verdad es que era muy buen estudiante, se nota, ¿no? Y yo le pregunto al día siguiente del examen, digo, ¿qué tal te ha salido el examen? ¿Cómo te ha podido salir fatal si te lo sabías estupendamente? ¿Qué te ha pasado? Pues nada, pues fíjate, una de las preguntas, la más importante era que qué es un auto sacramental, y he dicho que era el coche del obispo. Resulta que no. Y yo veo que, pero que no que fuera el coche del obispo, sino que lo hubiera escrito. Y se ve que la cara me cambió, y entonces como ya que va a dar un infarto, aunque era muy jovencita, y dice, no, qué broma. Si esto es un chiste. Se lo tengo guardado de siempre. Que tomar el pelo de esa forma. No, que te quería hacer ya la pregunta que me remueve por dentro, es primero decirte, ¿verdad? Creo que Ignacio nos pasa lo mismo, hemos escrito un libro cada uno, lo hemos dado todo, y a mí me sorprende que ahora digas que sacas otros, o sea, me parece impresionante la capacidad. Bueno, a lo que voy. ¿Podría decir de todos tus libros que hay alguno que sea tu favorito por algún motivo, por lo que te costó escribirlo, por lo que supone? No sé. Bueno, vamos a ver. Sí, yo tengo un libro favorito. Veréis. Y aquí otra vez me desnudo, ¿no? Yo siempre he sido muy de conocer el mundo. Cuando yo era niño, el mundo me fascinaba. Pero entonces no viajábamos, no sabíamos nada. Yo viajaba con los libros de Tintín. Tintín me volvía loco. Y cada uno de los libros lo podía leer muchas veces, ¿no? Tintín en América, en el Congo, en tal, Stop the Coke, ibas a Sudamérica, tal. Entonces, yo, pues ahí fue un poco como yo aprendí, quizá, si no a viajar, sí a dejar volar la imaginación. Entonces, llegó un momento que me planteé, esto fue en el año, no recuerdo, pero faltan 3 años, ha sido 2 años, para que se cumpliera el 5º centenario de la expedición de Magallanes y Elcano. Y entonces yo me di cuenta de que, joder, que era una parte de la historia que no la conocía. Y entonces, creo que fue, no sé si fuiste tú, Ignacio, o fue Enrique, me dieron unos tomos enormes, 3 tomos enormes donde venían todos estos viajes, y allí, mira, me pasaba el día leyéndolos. Es que era tan fascinante, porque eran tomos de estos grandes así, llenos de dibujos, y de la vida de la mar y todo eso, y bueno, por lo mucho que aprendí, quizá el libro favorito de los que yo he escrito sea La flota de las especias, que es un poco la historia esta, ¿no? Que además es muy épica, ¿no? Y es muy española, ¿no? Como termina el Cano al final resolviendo. Pues sí, quizás sea mi favorito. Te has equivocado. No digo más. Bueno, ¿por qué no hablamos de números? Bueno, pues hablando de satisfacción, no todo este matematístico, es que eres... Bueno, a ver, yo sé perfectamente que Blas de Lezo era un desconocido en la historia de España para una gran mayoría Hace 15 o 20 años era un gran desconocido. 15 o 20 años. Y hoy hemos podido admirar la escultura. La escultura.
que le pusieron tarde, pero bueno, afortunadamente se la pusieron aquí en la Plaza de Colón. Sí, ha sido un personaje que está claro que fue olvidado por la historia muchos años. Y la gente que lee, porque los que no leen, no se enteran, no saben, empezaron a descubrir esta historia. Y posiblemente el libro de Almirante es el que más ha abierto los ojos sobre Blas de Lezo a muchos de los que estuvieron el día de la inauguración de la estatua. Estoy seguro, posiblemente sea el libro más leído, y eso que hay varios, sobre Blas de Lezo. Creo que yo personalmente, sabes que además yo pertenecía en su día a la asociación Blas de Lezo y tal. Yo creo que el de Luis es uno de los mejores libros sobre este personaje, sobre Blas de Lezo. No, para mí es el mejor. Para mí es el mejor también. He leído luego tres más, para mí es el mejor. Pero es que no te quiero hacer la pelota, es que no, sí, a ver, yo me siento muy halagado, la verdad, ¿para qué voy a decir que no? Pero es verdad que el libro de Blas de Lezo a mí también me abrió los ojos a una parte de la historia y a un personaje que desconocíamos. Sí. Yo soy oficial de la Armada y en la Escuela Naval teníamos una asignatura bien que de quinta categoría, que era la historia, y a mí nunca me hablaron de Blas de Lezo. Por lo tanto, yo cuando empecé a interesarme por estos temas, ahí aprendí quién había sido Blas de Lezo, pero insisto, a mí lo que más me ha fascinado del mundo es conocer lugares. Entonces, Blas de Lezo era Sota Caballo Rey, porque Blas de Lezo, guerra de sucesión, aquí por España, en el Cantábrico, en el Mediterráneo, tal, poco más, y luego con los 20 años que pasó destinado en Perú, donde lo mandaron allí a erradicar la piratería, que lo hizo, y poco más. Pero me encantó, me fascinó conocer al personaje, que lo conocí a fondo. De hecho, fíjate, has dicho tú que esto, pues de hecho, Salvador Amaya, que es el que hace la estatua de Blas de Lezo, o sea, la que está en Colón, me escribió y me mandó una foto, que yo lo conocía poco, pero bueno, ya con el almirante lanzado, me escribió y me dijo, porque es una persona, vamos, es fuera de serie, porque yo, cuando veo un artista de la talla de este hombre, por ejemplo, de Salvador Amaya, con esa humildad que tiene el hombre, digo, pero tú, ¿cómo puedes ser tan humilde si tú eres, joder? Bueno, pues yo me escribió y me dijo, Luis, voy a hacer una estatua de Blas de Lezo y tengo varias cosas así, me gustaría que me dijeras que qué te parece. Y digo yo, pero ¿qué te voy a decir? Pues tuvo ese detalle, ¿no? Salvador Amaya. Ya, por cierto, otro día me escribió también, Luis, quiero hacer una estatua de alguien de Marina y no, a mí tampoco se me ocurre, a ver, no sé, vamos a ver si encontramos un personaje. Pero quiero decir que el personaje de Blas de Lezo, desde luego yo con el almirante disfruté mucho, porque yo había leído, habéis dicho, es verdad que hay varios libros de Blas de Lezo, pero yo la mayoría de los que he leído se refieren casi todos ellos a la defensa de Cartagena de Indias. Sí, totalmente. Yo no había visto un libro, o sea, ahora estoy pensando, hay otro por ahí que sí, pero de la vida entera. Y también es verdad que de la vida entera de Blas de Lezo es difícil porque tiene muchos claroscuros. Ya sabéis que la primera escuela naval en España no llega hasta 1717 y antes de eso Blas de Lezo ha estado navegando con los franceses en virtud de los pactos de familia y no queda documentación, queda muy poca documentación de eso. Es un personaje bastante oscuro. Luego tuve la suerte de que encontré un médico militar que hacía muchísimo tiempo que había dejado el ejército, que había hecho su tesis sobre las heridas de Blas de Lezo y hablé con él, oye, tal, no sé cuánto, y comimos un par de veces hablando y resultó que el tío de Blas de Lezo sabía un montón y claro, para mí fue una fuente buenísima de información, porque la vida de Blas de Lezo es muy interesante antes, después ya no voy a decir porque muere, pero antes de Cartagena de Indias hay muchas cosas de su vida que son fundamentales. A mí me gusta mucho, cuando a mí algún grupo de amigos me lo piden, los llevo al Museo Naval, he llevado muchas visitas al Museo Naval y me encanta ponerme delante del cuadro de la captura de la Stanhope, de la fragata, para explicarle, porque de verdad yo me pongo ahí a mirar
Claro, porque Blas de Lezo, digo esto, no tiene que ver con este libro, pero digo esto un poco por ilustrar la figura de un tipo que de pronto se ve en la mar, peleándose con los ingleses y sabe perfectamente que no puede batirlos al cañón porque la artillería inglesa es mejor que la española, sencillamente porque el carbón inglés es mejor que el español y tienen mejores cañones, de manera que donde Blas de Lezo llegaba a 7, pues los ingleses llegaban 10. Y entonces les bastaba ponerse a 9 para zurrarte constantemente sin que tú pudieras defenderte. Y entonces este hombre dice, yo tengo que hacer algo. Y es cuando rescata, que no es como dicen por ahí, en algún sitio que he leído que inventa, no, está inventado de muchos años antes. Pero es cuando rescata el abordaje. O sea, el abordaje, tú te paras a pensarlo, abordar un buque en medio de la mar, con 40 cañones por banda, o sea, eso hay que tener. Y siendo además un personaje como Blas de Lezo, que iba el primero, o sea, él no se arrugaba. Entonces yo cuando me pongo delante del cuadro este de la Stanhope y explico un poco cómo Blas de Lezo había entrenado, porque al final todo esto, los militares lo saben igual que yo, en la vida todo es adiestramiento. Entrenamiento, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y cuando has entrenado una cosa 100.000 veces, pues te sale rodada, que son los abordajes de Blas de Lezo, pero ese cuadro es tan explícito como la Stanhope, que es un navío de 40 cañones por banda, ya digo, y como él con una fragata muy inferior, cómo lo hace, porque además los barcos ingleses por diseño eran más rápidos también que los españoles, y lo fueron toda la vida, excepto cuando Jorge Juan, constructor naval, se fue de espía a Inglaterra a estudiar el modelo inglés, volvió y construyó barcos que, vamos, le daban 1000 vueltas a los ingleses, pero excepto ese pequeño periodo de la historia, los ingleses corrían más y disparaban más que los españoles. Entonces Blas de Lezo se para a pensar. Yo siempre he pensado que Blas de Lezo, el libro que tenía en la cabecera de la cama, era El arte de la guerra, de Sun Tzu, porque explota las debilidades del enemigo de una manera que de verdad te enamoras de él, joder. Dices, coño, puto cojo, ¿cómo has hecho esto? O sea, es una cosa... Como entonces va Ronaldo. Entonces... Claro, ¿por qué? Que me enamoro de Blas de Lezo, sí, me encanta. El libro realmente lo escribí con mucha pasión, que por cierto, es uno de los libros que el editor me cambió el título. El editor tiene a bien cambiarme los títulos y yo lo doy por bueno, porque claro, ha sido un tío que ha sido ministro, fue ministro en su día, con Aznar, en el primer gobierno, ministro de Trabajo. Y un ministro tiene una arrogancia que me intento decirle que no, a nada, ¿no? Entonces me ha cambiado varios títulos. Este es uno. El almirante estaba destinado a llamarse, porque todos los que conocéis la figura de Blas de Lezo sabéis que era conocido por medio hombre. Pero eso no le gustaba. No le gustaba, ¿no? A él le gustaba que le llamaran, si no le llamaban por su nombre, Anca Moz, porque era... Blas de Lezo era un vasco, muy muy de sus chos y de sus marineros y de su gente, y entonces pues lo de medio hombre, pero le gustaba Anca Moz, que en vasco significa pata de palo. Y cuando yo escribo Anca Moz, y luego tenía un subtítulo, que era El almirante de la pata de palo, pues aparece ahí el amigo Manolo Pimentel. Me dice, Luis, este título no me gusta, porque no vende, joder, esto no vende, claro, él lo ve no desde su perspectiva. Y le digo, bueno, pues mira, ni te voy a discutir porque como le vas a poner al final lo que te dé la gana, ¿cómo quieres que se llame? El almirante, sin más. Digo, bueno, pues te voy a decir una cosa, te vas a joder, porque Blas de Lezo no fue almirante. Yo lo he puesto ahí, el almirante de la pata de palo, porque la gente se oriente un poco de quién estamos hablando, pero él no fue almirante nunca. Porque cuando llegan los Borbones a España y vienen con sus ordenanzas, ahí a partir de ese momento los españoles, tanto mar como tierra, nos empezamos a llamar como los franceses, y los franceses solo contemplaban en ese momento de teniente a teniente general. Entonces,
Claro, tú no puedes poner un libro que se llama El Teniente General, ¿dónde va? Con ese título, ¿no? O sea que dije, bueno, vamos a cambiarlo. Hay una historia curiosa de esto de las ordenanzas que también la cuento siempre en las visitas, que es que con estas ordenanzas, cuando entramos ahí en el Museo Naval, en la sala de Felipe V, ¿no? Y empiezas a contar las ordenanzas que trajo, tal, no sé qué, Patiño, Marqués de la Ensenada, todo esto, pero hay una cosa que a mí me hace mucha gracia, es que cuando se escriben los tratamientos, ahí nace el mi capitán y el mi coronel y el mi comandante, pero realmente es una mala traducción, porque en estas ordenanzas francesas venía mon capitaine, mon commandant, mon coronel, que este mon es una apócope de monsieur, de monsieur, porque ellos decían señor capitán, señor comandante, señor coronel. Y aquí pues un escribiente pues le dio un sentido de propiedad que nosotros tragamos, y a partir de ahí mi capitán, por una mala traducción. Os estaba contando antes, o estábamos hablando ahí tomando una Coca-Cola, que ahí enfrente está una imagen de la Virgen de la Valvanera, que es la patrona de La Rioja, y que la compañía Pinillos, eran los Pinillos, la familia Pinillos era originaria de La Rioja. Así que el señor Pinillos tuvo a bien decir, quiero un barco que se llame Valvanera. Y ahora viene el escribiente y se equivoca también. Y la Valvanera, que es con 2 V's, la pone en la segunda con B. Y eso, tratándose de una deidad y tratándose del mundo del mar, es un error fatal. Porque eso da pie a la superstición, que entonces todavía, en 1919, que se hunde este barco, todavía las supersticiones eran profundísimas, ¿no? Y de hecho, a este barco terminó fatal, ¿no? por el error de un escribiente, ¿no? O sea, al final, al que se equivocó con mi capitán se lo hemos perdonado, y todos hemos llamado en los ejércitos a los jefes, les hemos llamado como corresponde, pero es un error. El otro error, el de Valvanera, fue peor. Bueno, termino diciendo que el barco se hundió. Con 488 personas a bordo y nunca más se ha sabido. Maldiciones. Una pregunta más, seguro que por ahí. ¿Para cuándo un libro de un submarino? De un submarino, bueno, ya escribí uno, el primero, el de Donato. Porque a todo esto, en ese primer libro, que también me cambiaron el título, que se llama El veneno del escorpión. Escorpión es un apodo que se pone un marino muy soberbio, teniente de navío, al que termina expulsando de la armada por ciertas cosas y tal y cual. Y decide dar, es un tío muy inteligente, y decide dar un escarmiento a la armada. O sea que ahí la armada son los malos, hasta el punto de que a mí hubo gente que dice, joder, te van a echar de la marina, pero vamos, no te quepa la menor duda. Bueno, pues en este libro, el personaje, Carlos se llama en este caso, Carlos Dato francés. Fíjate si el autor se desnuda, que yo, cuando era un niño, en Cartagena, que vivía, yo iba al patronato del Sagrado Corazón, y allí mi compañero de banca era Carlos Dato francés. Y después de clase nos íbamos a su casa. Aquí tenía un huerto que medía pues como una manzana de estas de Madrid, un huerto, allí jugábamos, tal. Cuando fui ya como marino, muchísimos años después, y dije, mira a donde vivía Carlos Dato francés, en la calle Cuatro Santos, y vi el huerto, medía 2x2. Estas cosas nos pasan, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo, este personaje, Carlos Dato francés, pues porque era mi amigo de niño, o sea, fíjate hasta qué punto, ¿no? Las cosas. Bueno, pero el personaje de Carlos Dato en esta novela secuestra un submarino español, y con este submarino amenaza a un superpetrolero para causar un desastre ambiental, a menos que se siga, porque está muy dolido con la Armada, porque lo ha echado, y ahora que venga la Armada a cazarme. Va de todo eso, de un submarino que lo persiguen. Pero ¿quién le informa a él? Porque él está en el submarino y no tiene más comunicaciones que la radio que él pueda oír. ¿Quién le informa? Pues por un circuito privado desde tierra que va recorriendo el litoral del Mediterráneo de norte a sur. ¿Quién le informa? Donato.
¿quién es el que se pasa toda la noche haciendo lo que él me pidió que quería hacer en el libro? Donato. Mientras que Carlos Dato, francés, que ese sería yo, estoy en el submarino, pendiente de lo que va pasando, ¿verdad? Como muy listo el tío y ya sabe lo que van a hacer, porque viene de la Marina, joder, él sabe lo que van a hacer. Y entonces él sabe que le van a entrar los infantes de Marina por los tubos, lanzatorpedos, y está pegándolos y todas estas cosas. Es un poco, ¿no? Tomás, estaréis de acuerdo conmigo que hoy estamos hablando de Tente Bala, pero es que tiene tantas obras y tan interesantes que realmente había que hablar de Luis Moyá y cualquier cosa que haya escrito, porque todo es interesante, todo es realmente interesante. ¿Alguna pregunta más? Yo ya soy famoso, pero en el libro de Titanic puedes poner a Ezequiel de banquero o algo. Estoy muy acatarrado. Ya está terminado. No hay nada que meter, amigos, ¿eh? Es algo... ¿Alguna pregunta más? Luis, de verdad, ha sido un placer estar contigo, ha sido un gustazo poder escucharte. Merece la pena mucho y sigue escribiendo. Sigue escribiendo.